¿En dónde está el camino para bajar al reino de los muertos? ¿Tienen aún conciencia nuestros corazones? A ver, estas palabras no son mías, es pura poesía náhuatl. Y vaya que nos pega fuerte, ¿no? Nos lanza de lleno y en unos cuantos segundos a ese gran misterio existencial que a todos, absolutamente a todos, nos quita el sueño. ¿Qué tal, comunidad de aprendices? Bienvenidos a esta exploración en nuestro canal digital. Hoy vamos a hacer un análisis exegético y súper detallado de algo fascinante, el mismísimo inframundo azteca. Y ojo, la idea no es ver esto como un simple dato aburrido de libro de texto, sino sumergirnos en este ambiente prehispánico para extraer una enseñanza maestra, una sabiduría que realmente nos sirva para la vida de hoy. Y tranquilos, que todo dato que vamos a ver aquí está 100% sustentado por la ciencia. Aquí no inventamos nada. Bueno, para no perdernos, aquí tenemos nuestra hoja de ruta con 6 capítulos exactos. Vamos a arrancar con el misterio de la muerte. De ahí haremos ese espeluznante descenso por los 9 niveles. Pasaremos por los increíbles hallazgos del Templo Mayor, diseccionaremos la anatomía del dios del Mictlán, exploraremos esa dualidad mágica de muerte y vida y cerraremos con la sabiduría náhuatl para nuestra época. ¡Vámonos recio! Empezamos con el capítulo 1, el misterio de la muerte y los 3 destinos prehispánicos. Porque seamos sinceros, desde que el mundo es mundo, el ser humano ha sentido una angustia tremenda frente a su propia mortalidad. Y fíjense que aquí viene un choque cultural tremendo con lo que creemos hoy. Olvídense de la idea de que si te portas bien vas al cielo y si te portas mal, pues te toca castigo. Para los antiguos mesoamericanos tu comportamiento moral no importaba en lo más mínimo, cero. Lo único que dictaba tu destino final era la manera física en la que morías. Imagínense esto. Si caías en batalla o en el parto, que de hecho era visto como la batalla suprema por capturar a un nuevo ser, te ibas directo a la gloriosa casa del sol. Si tu muerte tenía que ver con agua, como ahogamientos o un rayo, te tocaba el Tlalocán, un paraíso siempre verde. Pero para la inmensa mayoría, o sea, todos los que fallecían por vejez o desgaste natural, su boleto era sin escalas hacia el oscuro Mictlán, sin importar si habían sido unos santos o la peor de las personas en vida. Lo que nos lleva directo al capítulo 2, el descenso a los 9 niveles y la verdadera realidad del Mictlán. Un espacio donde, la verdad, tenemos que hacer a un lado el folclore para abrazar el terror histórico. Estamos súper acostumbrados a ver calaveras sonrientes, amigables y llenas de colores, ¿verdad? Pero la historia real era muchísimo más ruda. Mientras que el infierno de herencia europea nos lo pintan como un abismo lleno de fuego y torturas eternas por nuestros pecados, el Mictlán era totalmente distinto. Era un lugar espantosamente helado, húmedo, con una oscuridad total y francamente con olores fétidos. Era el reino absoluto de la putrefacción. Pero, y esto es clave entenderlo, no era un castigo divino, era un proceso orgánico y necesario. Literalmente la materia tenía que desintegrarse por completo para poder retornar a esa gran matriz universal de la Tierra. Ahora, el viaje que se aventaba el difunto para lograr deshacerse era una auténtica odisea de terror que duraba 4 larguísimos años. Todo iba rumbo al norte del universo. Primero, tenías que cruzar un río súper caudaloso con la ayuda de tu perrito Xoloitzcuintle. Luego, esquivar montañas que chocaban entre sí, caminar sobre cerros llenos de cuchillos de pedernal y soportar vientos que cortaban como navajas de obsidiana, arrancando la poca carne que te quedaba. Más adelante te topabas con jaguares gigantes listos para comerse tu corazón. Y al final de todo este tormento, llegabas a un nivel de oscuridad tan, pero tan profunda, que los cronistas lo describieron como un sitio sin orificios para la salida del humo. Ahí, por fin, ante los imponentes Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, lograbas tu reposo definitivo. Y toda esta mitología nos aterriza de golpe en el capítulo 3, el hallazgo del Templo Mayor. Porque de pronto los mitos salieron a la luz en pleno corazón de la ciudad actual. Pónganse a pensar en esto. Año 1994, bajo el asfalto, el ruido y todo el caos de la Ciudad de México. Y de repente, los arqueólogos descubren asomando entre la tierra oscura este rostro colosal en arcilla, el mismísimo Mictlantecutli. Fue un hallazgo espectacular en la Plaza de las Águilas, a un ladito del Templo Mayor. Esto nos demostró de un plumazo que estos mitos aterradores no eran solo metáforas, tenían ídolos físicos y monumentales que sobrevivieron a 5 siglos de historia urbana, vibrando silenciosamente justo bajo los pies de millones de capitalinos. Claro que sacarlos de ahí fue un reto científico titánico. El subsuelo de nuestra capital es implacable, lleno de hundimientos y muchísima humedad del antiguo lago. Así que estas estatuas gigantes, de casi 1,80 m, no estaban enteritas. Estaban totalmente aplastadas, hechas literalmente miles y miles de pedacitos. Imaginan el trabajo.
Los equipos de restauración metidos en túneles sofocantes, estabilizando milímetro a milímetro y pegando fragmentos en el laboratorio durante meses, con resinas especiales, para que estos dioses imponentes no se volvieran polvo al tocar el aire moderno. Pasamos así al capítulo 4, la anatomía del dios del Mictlán. Vamos a desmenuzar cómo los artistas antiguos diseñaron el terror de manera tan perfecta. La ingeniería detrás de esto vuela la cabeza. Estructuralmente crearon un esqueleto interno desmontable de tubos de arcilla para soportar los 128 kilos de la escultura hueca y poder hornearla sin que colapsara. Pero el detalle teológico fuerte está en el pecho. ¿Ven esa pieza que cuelga ahí, verdad? Muchos jurarían que es el corazón. Pues no. Es un hígado gigante y expuesto, el iyotl. En la filosofía nahua, el hígado era el centro de las pasiones oscuras, la ira, el valor supremo y los gases de la descomposición. O sea, el rasgo anatómico más lógico y perfecto para el rey del inframundo. Y es que cada detalle visual fue calculado para provocar un miedo reverencial. El cuerpo no tiene carne, muestra costillas expuestas. Y esos tonos amarillos y azules no son adornos, replican los colores exactos de un cadáver en descomposición. En lugar de dedos tiene garras inmensas. Aún más perturbador, el cráneo tiene perforaciones donde originalmente le insertaban mechones de cabello humano de verdad. Y para coronar todo este impacto, los estudios químicos revelaron algo loquísimo. En los rituales antiguos, bañaban a estas esculturas repetidas veces con capas gruesas de sangre humana real. Y esas proteínas siguen ahí, siglos después. Todo este horror estético e histórico nos prepara para el capítulo 5, donde exploramos la dualidad, muerte y vida. Aquí está el concepto más hermoso de toda esta cosmovisión. Aquí es donde chocamos de frente con la manera en que vemos el mundo hoy. Fíjense, para los mesoamericanos, los huesos son como la semilla de un fruto. Guardan todo el potencial de la vida. Para nosotros, los cadáveres suelen ser el final definitivo, la tristeza absoluta. Pero para los nahuas, increíblemente, representaban el punto de origen. Ese mismo dios putrefacto y aterrador que vimos era también una deidad profundamente conectada con la fertilidad, la vegetación y las semillas. Porque piénsenlo bien, de la materia oscura y descompuesta que nutre la tierra, es exactamente de donde brota la vida, de donde nace el maíz. Y la máxima expresión de esto es su gran mito fundacional. La historia cuenta que el dios Quetzalcóatl tuvo que hacer un viaje peligrosísimo hasta lo más recóndito del Mictlán para robarle a Mictlantecutli los huesos antiguos de humanidades pasadas. Cuando logró escapar con ellos, los molió y luego se sangró a sí mismo sobre ese polvo de hueso para fecundarlo. Es la fusión perfecta, la materia fría e inerte del inframundo mezclada con la sangre caliente y vital del sacrificio divino. Lo muerto y lo vivo trabajando en equipo, estrictamente necesarios para crear a la humanidad de hoy. Y así culminamos el trayecto en el capítulo 6, Sabiduría Nahua para hoy, el momento de transformar todos estos datos arqueológicos en una lección para nuestra propia vida. Porque la enseñanza maestra que nos regala el Mictlán es súper liberadora. Nos dice que no hay que tapar el sol con un dedo. La muerte no debe verse exclusivamente como una tragedia que rompe todo, sino como un retorno orgánico y completamente necesario a nuestra inmensa matriz universal. Es un ciclo que no para. Abrazar esta dualidad, entender de corazón que todos somos abono para el futuro, que somos impermanentes, no es algo que deprima. Al revés, nos libera la mente para valorar y vivir con muchísima más intensidad y conciencia este ratito tan hermoso y fugaz al que llamamos vida. Y cerramos este análisis exegético dejando esta pregunta rebotando para todos. Si la muerte es solo la semilla de una nueva vida, ¿cómo vamos a elegir nutrir nuestro presente a partir de hoy? Hay que llevarnos esta reflexión y aplicarla en el día a día. Ha sido un honor inmenso hacer juntos este viaje por los 9 niveles del inframundo. La invitación está permanentemente abierta. Suscríbanse al canal digital y déjenme sus comentarios y debates aquí abajo para que sigamos cuestionando y aprendiendo en comunidad. Nos vemos en la próxima exploración. Imagínate, llegar al final de un viaje brutal, ¿no? Descender al fondo del abismo y de repente toparte cara a cara con la entidad suprema de la muerte. La mente moderna occidental automáticamente dibuja a este ser pálido, súper lúgubre. Ajá, con la típica capa negra y la guadaña, literal. Exactamente. Pero si revisamos las excavaciones recientes de la Casa de las Águilas en el Templo Mayor, la figura de Mictlantecutli, o sea, el señor del inframundo nahua, es radicalmente distinta. Es otra cosa por completo. Sí, es una escultura de arcilla a escala casi humana, pero con la piel descarnada y pintada con estos colores de la putrefacción.
Y fíjate que tenía cabello humano real insertado en el cráneo. Híjole, qué fuerte imagen. Y yo estoy asombrada porque lo que realmente domina la figura, lo que le cuelga así por fuera de la caja torácica rota, pues no es un corazón. No, para nada. Es un enorme hígado tridimensional. Un hígado. Carnoso, bulboso, asomándose ahí por las costillas. Y ese detalle anatómico, ese hígado expuesto, de verdad cambia por completo todo lo que, digamos, creíamos entender sobre la muerte, sobre la crisis y la transformación en el pensamiento mesoamericano. A ver, vamos a desempacar esto. Hoy tenemos un análisis a fondo de una colección de fuentes que de verdad nos altera la perspectiva. Totalmente. Estamos hablando de, bueno, los archivos documentales de la Universidad Complutense, también las investigaciones arqueológicas del proyecto Templo Mayor, de Eduardo Matos Moctezuma y Leonardo López Luján. Sin olvidar los relatos que recopiló Fray Bernardino de Sahagún, claro. Ajá, y los análisis iconográficos súper precisos de la UNAM. El objetivo de nuestra exploración de hoy no es hacer nada más un recorrido anticuario por el Mictlán, que es este inframundo de 9 niveles. Exacto. No es una clase de historia tradicional. Para nada. Vamos a abordarlo como una enseñanza maestra sobre cómo enfrentar los colapsos y las crisis que vivimos en la actualidad. Porque la premisa central, y esto atraviesa todas estas fuentes que mencionaste, es implacable, ¿eh? Toda transformación profunda exige sí o sí una destrucción previa. O sea, huimos de los finales, pero los nahuas lo veían como un trabajo estructurado, ¿no? Un proceso de 4 años. Sí, y para comprender la magnitud de esta destrucción, pues primero hay que desinstalar nuestra visión occidental. Claro, porque cuando los cronistas españoles del siglo XVI llegaron, intentaron encajar el Mictlán en su concepto del infierno católico. Lo cual es un error fundamental, de traducción conceptual. Gigante. El Mictlán no tiene absolutamente nada que ver con el castigo moral. O sea, a este lugar iban todos los que morían de causas naturales. De vejez o de enfermedades comunes. Sin importar si en vida habían sido, no sé, figuras super ejemplares o criminales, ¿no? Exacto, daba igual. No hay fuego purificador ni demonios que te castiguen. Las fuentes lo describen como un lugar sumamente oscuro, helado, húmedo y francamente apestoso. Apestoso. Es que claro, es un espacio diseñado por la cosmología náhuatl con un propósito muy específico, que es la descomposición. O sea, un proceso biológico que tiene su espejo espiritual. Exactamente. En el pensamiento mesoamericano, la materia y el espíritu no están divorciados. La descomposición es vital para mantener el equilibrio del cosmos. No es una condena. No. Es un sistema de reciclaje cósmico que es necesario para que la energía vuelva a circular. Y ese proceso arranca siempre cruzando una frontera. Todo colapso, toda crisis o transformación real empieza cuando uno cruza un umbral hacia lo desconocido. Dejando atrás la tierra firme, claro. Ajá. Las fuentes detallan que este viaje comienza en la ribera de un río caudaloso, el Chiconahuapan. Y para cruzar esas aguas turbias, la entidad no puede serlo sola. Requiere de un guía muy particular, que es el perro Xoloitzcuintle. Pero ojo, los códices y los informantes de Sahagún son extremadamente rigurosos en los detalles. O sea, no servía a cualquier perro. ¿No era nada más agarrar al perro que pasaba por ahí? No, tenía que ser un can de pelo bermejo, es decir, de un tono rojizo terroso. Y a este perro se le colocaba un hilo flojo de algodón al cuello. Qué específico. Sí, y las tradiciones orales que se recopilaron indicaban que si la entidad, el difunto, intentaba apoyarse en un perro de color blanco, este se negaba. Le decía, yo ya me lavé, no voy a entrar a esas aguas. ¡Wow! Y si llamaba a un perro negro, la respuesta era, yo ya me manché de color prieto, o sea, no puedo pasarte. Es que si uno traslada esa imagen a una crisis vital, cuando las estructuras lógicas de la vida colapsan y uno está ahí, parado frente a su propio río de incertidumbre, pues ese perro bermejo funciona como una representación de nuestra intuición, de la intuición más básica y terrenal. Totalmente de acuerdo. Porque cuando uno está atravesando un dolor profundo, pues no sirve de nada buscar una pureza absoluta o un perfeccionismo moral, que sería como el perro blanco, ¿no? Exacto, la vida real no es inmaculada. Pero tampoco sirve dejarse tragar por el cinismo destructivo y la desesperanza total, que sería el perro negro. Así es. Para cruzar las aguas del caos, se necesita un instinto rojizo,
una intuición vital, terrenal, súper enraizada, que nos mantenga a flote cuando el intelecto ya no nos da respuestas. Lo fascinante aquí es que el registro arqueológico y antropológico valida por completo esa cualidad terrenal. ¿En serio? Sí, porque durante mucho tiempo se popularizó la idea de que este perro guía era una manifestación directa de la deidad Xolotl. Pero los estudios bioarqueológicos demuestran que los perros que enterraban con los difuntos eran perros comunes. O sea, perros de casa. Literales, criados en las casas, engordados con maíz. Eran parte integral del ecosistema doméstico. Órale. Entonces lo que asiste al ser humano en su paso hacia el misterio de la disolución, pues no es una fuerza etérea inalcanzable. Es lo cotidiano, lo biológico, esa conexión instintiva con la tierra, es tu único salvavidas en el primer impacto del colapso. Ahora, una vez que esa intuición te ayuda a cruzar las aguas, pues el panorama cambia drásticamente. Sí, se pone complicado. Porque el viajero no llega a un prado tranquilo. Choca con la realidad del peso que lleva cargando. El siguiente nivel describe montañas que chocan entre sí y luego inmensos cerros de obsidiana. Y para poder atravesar esos espacios sin ser aplastado o triturado por las montañas, pues la entidad tiene que aligerarse. Y aquí es donde los rituales que ocurrían en el mundo de los vivos nos dan la clave. Las ofrendas de destrucción. Ese es un elemento central en los archivos que revisamos de la Universidad Complutense. Que es fuertísimo, porque a los 80 días del fallecimiento y de manera periódica durante 4 años, las familias hacían una quema ritual de las pertenencias del muerto. Armas y herramientas si eran hombres y los instrumentos de tejer y las alhajas para las mujeres. Pero a ver, inicialmente cuando una lee esto, surge la duda. ¿Para qué destruir bienes materiales valiosos si la persona ya está en un plano no físico? Claro, parece un desperdicio, ¿no? Ajá, pero la respuesta es que la destrucción de los objetos en la superficie es el mecanismo que refleja el desmantelamiento de la identidad en el Mictlán. Exactamente. O sea, para pasar por esas montañas que chocan, uno tiene que dejar de ser el guerrero invencible o la tejedora magistral. Si no sueltas esa vieja identidad, te aplastan. Es como cuando a alguien lo despiden hoy en día y tiene que vaciar su oficina y borrar fotos para soltar el apego. Si conectamos esto con el panorama general de la adaptación psicológica, vemos un paralelismo de verdad asombroso. Es el equivalente existencial a una serpiente que necesita cambiar de piel. Digo, no es simplemente soltar apegos de forma romántica o New Age. No es de suelta y confía. Para nada. Para la serpiente deshacerse de su antigua cobertura es un imperativo biológico. Si el contenedor viejo no se rompe y se desecha, pues el organismo se asfixia. Se muere oprimido por su propia estructura pasada. Tal cual. Las montañas que chocan en el inframundo representan esa presión. Si la entidad se aferra a la identidad social que tenía en vida, las fuerzas de la transformación la trituran. Y hay un dato cronológico que cambia toda la perspectiva. Porque este rito de destrucción de pertenencias y el viaje entero duraba 4 años. Así es, y 4 años no es un número arbitrario. Ah, no. No, a nivel biológico, es el tiempo promedio que tarda un cuerpo humano, enterrado directamente en la tierra bajo las condiciones mesoamericanas, en descomponerse por completo. Hasta quedar reducido únicamente a los huesos. Exacto. La asimilación de la disolución toma tiempo. Las estructuras viejas, tanto de la carne como de la identidad, requieren un ciclo prolongado para desmoronarse. No hay atajos, ni para el duelo emocional, ni para la putrefacción biológica. Y cuando esa piel identitaria finalmente cae, cuando las herramientas y las ropas ya son pura ceniza, la entidad se queda completamente a la intemperie. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque llegamos al Itzeyekayan. Exacto. Las fuentes nos llevan a este paraje llamado Itzeyekayan, un lugar con un viento helado tan violento que no arrastra polvo, sino navajas de obsidiana. Navajas literales. Y a la par se describen zonas donde ondean banderas y hay flechas acribillando el espacio. Visto desde una lectura superficial, esto suena a un terreno de tortura diseñado puramente para causar dolor. Como un infierno clásico. Ajá. Pero la iconografía de la UNAM es muy clara respecto a estos símbolos. La obsidiana y el cuchillo de pedernal están intrínsecamente ligados a las deidades de la muerte, y sobre todo al sacrificio ritual. Este viento penetrante de navajas no tiene una función punitiva, es una herramienta cósmica.
Digamos que es un bisturí a escala universal. Pero, a ver, ¿un bisturí para cortar qué? Exactamente. Si ya no hay cuerpo físico, ya soltaste tus herramientas de identidad. ¿Qué queda por cortar? Queda el ego. Sirve para cortar cualquier residuo de narrativa, de ilusión o de justificación que aún proteja al individuo. ¡Órale! El proceso de descomposición tiene que ser absoluto. Las navajas raspan las últimas capas del ego superficial y las banderas que ondean son la señal inequívoca del sacrificio. Preparan el núcleo de la entidad. Lo tallan, lo reducen para que pueda continuar su descenso. Es que es como el clímax de la introspección durante un colapso vital. O sea, esos momentos de claridad desgarradora donde la verdad de una situación nos atraviesa por completo. Cortando todas nuestras mentiras piadosas. Y las justificaciones con las que nos protegemos, exacto. Y esa intemperie mental duele porque hay resistencia. Cuanto más intenta uno proteger lo que el viento se está llevando, pues más cortan las navajas. Totalmente. Y esa depuración extrema nos lleva directamente al siguiente umbral, que es quizás el más complejo a nivel simbólico. El de las fieras. Sí. Una vez que la entidad ha sido tallada por los vientos, llega a un paraje habitado por fieras salvajes cuyo único propósito es devorar corazones. Y para sobrevivir a este punto, la arqueología y los archivos muestran un patrón fascinante. En los ritos mortuorios, le colocaban una piedra preciosa, generalmente una cuenta de jade, en el interior de la boca al difunto. Y el propósito explícito en los textos era que, al toparse con estas bestias, la entidad arrojara la piedra, para que las fieras se la tragaran, en lugar de devorar a la persona. Y para entender la profundidad de esto, tenemos que recurrir a la lingüística náhuatl. A ver. La palabra que se traduce como corazón es yoyotl. Pero en el pensamiento mesoamericano, el yoyotl, no es simplemente la bomba muscular anatómica que bombea sangre. Es algo más profundo. Representa el corazón formal, el asiento de la memoria, la individualidad estructurada, la esencia irrepetible de ese ser humano. Entonces, si las fieras del inframundo buscan devorar ese yoyotl, esa identidad estructurada, entregarles en su lugar una piedra dura de jade es una maniobra simbólica espectacular. Es un intercambio. Claro, y si lo aterrizamos al proceso de enfrentar una crisis profunda, ¿no será que la piedra de jade es nuestra propia rigidez? O sea, nuestro ego endurecido, la soberbia, las defensas inflexibles que desarrollamos para sentirnos indestructibles. Absolutamente. Al entregarle esa piedra a las fuerzas de la crisis, se sacrifica esa rigidez. Permites que el proceso se trague tu falso ego inquebrantable y al hacerlo, pues satisfaces el peaje. Sacrificio en la cosmología náhuatl. Digo, el sacrificio no es la pérdida por la pérdida misma, es un intercambio energético. Si te aferras a esa dureza, las fieras te aniquilan prematuramente. Devoran tu yoyotl antes de que el proceso concluya, interrumpiendo todo el ciclo. Y al sacrificar la parte más dura y fosilizada del ego, te aseguras de que el núcleo de tu esencia pueda seguir descendiendo hasta la base de la realidad. Exacto. Y bueno, esa base de la realidad es el 9º nivel, el fondo absoluto del Mictlán, el punto donde toda la desintegración por fin culmina. Y esto nos regresa a la imagen con la que empezamos, al encuentro final con Mictlantecutli. El Señor de la Muerte. Porque, a ver, tras 4 años de perder pertenencias, ser desollado por vientos de obsidiana y entregar la rigidez del ego, uno esperaría encontrar paz, ¿no? ¿Silencio o una luz purificadora? Pues no. No. La arqueología del Templo Mayor nos dice que te recibe esta figura grotesca, con olores fétidos y un hígado carnoso asomándose por las costillas. Esto plantea una pregunta importante que la academia, desde el investigador alemán Edward Seller, ha debatido por décadas. ¿Por qué el Señor de la Descomposición exhibe precisamente este órgano y no el corazón? Ajá, ¿por qué el hígado? La respuesta está en la doctrina de las entidades anímicas mesoamericanas. Para los nahuas, el hígado era el contenedor del iyotl. El iyutol, claro, que es uno de los 3 fluidos o fuerzas vitales del cuerpo. Exacto. Pero el iyotl no es un alma etérea bonita y pacífica. Es el aliento vital, pero también es la sede de las pasiones más crudas. Lo más intenso de nosotros. Sí. La ira, el deseo sexual desbordado, la envidia, el vigor biológico y,
de manera muy tangible, los gases fétidos. Hace un momento mencionábamos la descomposición. ¿Ubicas el fenómeno del fuego fatuo o ignis fatuus? Sí, claro, estas luces azuladas que a veces se ven flotando de noche en los pantanos o típico en los cementerios antiguos. Exactamente. Digo, la ciencia moderna te explica que es la combustión espontánea del gas metano generado por las bacterias durante la descomposición de la materia orgánica. Ajá. Pero en Mesoamérica, los antiguos observaban estas luminiscencias acompañadas del olor a putrefacción y las identificaban directamente con el iyotl. Órale. Era el alma intensa, pasional y biológica, emanando del cuerpo corrupto. Es que esto le da un sentido poético y brutal al fondo de cualquier crisis vital. O sea, tocar fondo no significa llegar a un estado zen de iluminación inmaculada. Para nada. Llegar al fondo de una crisis es toparse con Mictlantecutli y su hígado expuesto. Es encontrarte de frente con tus propias emociones más primitivas, irracionales y a veces las más destructivas y apestosas. Ujú. Es confrontar la ira, el resentimiento y todo el caos que genera el colapso total de quien eras. Y sin embargo, en esa confrontación yace el giro fundamental de toda la cosmogonía nahua. ¿Cuál giro? Que ese mismo Ijiyotl, que huele a muerte y descomposición, era considerado la fuente primordial del crecimiento biológico y del vigor. ¡Guau! El dios de la muerte te recibe con el órgano de las pasiones expuesto, porque justo en el abismo absoluto de la podredumbre se encuentra la materia prima, La energía cruda. la energía necesaria para la generación de nueva vida. Mictlantecutli es una deidad que devora la carne, sí, pero al hacerlo, limpia los huesos. Él es la fuerza entrópica que permite que el universo se recicle. Entonces, ¿qué significa todo esto al concluir el ciclo? O sea, ya pasaste el río, las montañas, los vientos cortantes, cediste la piedra de tu ego y enfrentaste la energía cruda del hígado expuesto. Y las fuentes hablan de la disolución final. Que es cuando el individuo deja de existir. El yoyotl, esa personalidad formal y estructurada que sobrevivió a todo el descenso, se disuelve por completo en el Mictlán. El yo desaparece. Fíjate que para la perspectiva contemporánea, que está súper obsesionada con el individualismo, con dejar un legado y aferrarse a la propia identidad, pues la idea de la disolución total suena a una tragedia absoluta. Suena a fracaso existencial. Y es natural que lo veamos así. Desde la visión lineal del occidente moderno, la pérdida de la individualidad es el no ser, el vacío definitivo. El fin de todo. Pero la cosmovisión mesoamericana operaba bajo un paradigma cíclico. El Mictlán no era un sumidero donde las cosas desaparecían para siempre, era más bien una inmensa matriz universal. Una incubadora, casi. Ajá, el objetivo del despojo no era el castigo, sino la preparación de la materia. Y aquí es donde la metáfora del ciclo agrícola lo explica todo a la perfección. No se trata de una gota de agua que se pierde en el océano, que es una idea muy ajena al pensamiento náhua. Se trata de las semillas. Las semillas. En el mito de la creación del quinto sol, los huesos humanos que quedan depositados en el Mictlán, después de que toda la carne y la identidad han sido descompuestas, son tratados literalmente como semillas. Así es, y allí entra el mito del descenso de Quetzalcóatl. Que baja al Mictlán, recoge esos huesos blanqueados y ya limpios, los lleva a Tamuanchán y los sangra con su propio miembro. Y de esa mezcla de hueso viejo y sangre divina nace la nueva humanidad. Es que la disolución de la forma anterior es un requisito innegociable. O sea, no puedes plantar un árbol nuevo si la semilla no se rompe y se deshace bajo la tierra oscura. Es biológicamente imposible. La crisis te destruye, desmantela tus defensas y disuelve la personalidad que construiste, pero lo hace para integrarte en un ciclo de vitalidad muchísimo mayor. El colapso es el mecanismo de demolición controlada que despeja el terreno para que pueda haber un renacimiento. Y ese es, digamos, el gran valor pedagógico del Mictlán. Mictlantecutli y el inframundo le dan balance al cosmos. De la misma manera en que el agotamiento biológico nos exige el sueño para poder despertar al día siguiente. Claro. El agotamiento de una etapa vital exige la disolución completa para poder generar el movimiento y el tiempo nuevo. Tratar de evadir esa destrucción es literal tratar de detener el mecanismo mismo del universo. Es un nivel de comprensión sobre el dolor y la pérdida que desafía toda nuestra prisa moderna por arreglar todo súper rápido, ¿no?
Totalmente. Pero antes de concluir, hay un detalle en los archivos que creo que aporta un matiz crucial a todo esto, y tiene que ver con los infantes. Porque las crónicas relatan que los bebés que morían prematuramente antes de ser destetados y antes de haber probado el maíz o consumido los recursos de la tierra, pues ellos no hacían este arduo viaje al Mictlán. No, su destino cosmológico era completamente distinto. Estos infantes iban a un lugar conocido como Chichihuaucaucoa. El árbol nodriza o el árbol de los pechos. Efectivamente, era un paraíso lleno de vegetación donde un enorme árbol sagrado destilaba leche de sus ramas. ¡Qué imagen tan tierna! Sí, y los niños permanecían ahí amamantándose y nutriéndose. No experimentaban los vientos de obsidiana ni la desintegración del ego. Porque no había una identidad endurecida que desmantelar todavía. Exacto. Los textos sugieren que quedaban en un estado de pausa, aguardando pacientemente a que el ciclo del mundo terminara para tener la oportunidad de nacer de nuevo en la siguiente era. Y al pensar en cómo procesamos nosotros los distintos tipos de pérdidas, esta imagen del Chichihuahuocco nos ofrece una distinción vital, porque a veces en la vida uno inicia algo, ¿no? Un proyecto laboral que no despega, una vocación que se trunca casi al inicio, o una relación que se apaga antes de volverse formal. Esas iniciativas fracasan o mueren prematuramente antes de haber echado raíces, antes de haber consumido nuestro tiempo y nuestros recursos, antes de probar el maíz de nuestra energía, digamos. Y el error moderno es que solemos aplicarles el mismo peso existencial y la misma angustia que a un colapso estructural. Nos obligamos a pasar por un luto totalmente desproporcionado. Si no había una identidad profunda anclada a ello, pues no requiere el desmantelamiento violento, ni los cortes de obsidiana, ni los 4 años de disolución biológica. Para nada. Esas semillas prematuras pueden simplemente colocarse en el árbol nodriza. Entran en pausa, se quedan suspendidas en el tiempo, nutriéndose del aprendizaje básico, a la espera del momento cósmico y personal adecuado para volver a intentarlo en otro ciclo de vida. Es, la capacidad de distinguir entre los finales sistémicos que nos demandan rendirnos a la desintegración absoluta para poder renacer y aquellas semillas tempranas que simplemente están esperando un terreno más fértil en el futuro. Cuando uno siente que las estructuras de la vida se quiebran, pues la reacción instintiva suele ser buscar cómo ensamblar los pedazos rapidísimo para fingir que nada cambió. Ponerle cinta adhesiva a todo. Ándale, pero este recorrido profundo por la cosmovisión mesoamericana nos sugiere una pregunta diferente. Y creo que valdría la pena cuestionarse si el colapso actual es solo un proyecto en pausa que debe ir al árbol nodriza, o si es el inicio innegable de un ciclo mayor. Y de ser así, pues quizás sea el momento de buscar a ese perro bermejo, buscar la intuición terrenal para cruzar las aguas, aceptar que la obsidiana cortará lo que ya no sirve y permitir que la destrucción haga su trabajo para poder renacer desde los cimientos. Hasta aquí nuestro análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima inmersión.